Dicen que los muertos cuidan, pero nadie te dice qué más puede entrar con ellos hasta que ya es demasiado tarde. Acompáñame a escuchar esta historia. El umbral del terror. Cuando alguien muere, muchas personas creen que su espíritu se queda, no para hacer daño, sino para cuidar a los suyos, y eso es algo que mi abuela siempre creyó. Pero fue precisamente esa creencia la que desató todo lo que pasó después. Hace muchos años, cuando ella era joven, su hermano menor falleció de forma repentina. Le decían Pillolo. Tenía apenas unos 14 años, era el más inquieto de la familia, el más bromista, el que siempre estaba molestando y haciendo reír a todos. Nadie podía estar serio cuando él estaba cerca. Murió un Viernes Santo, y desde ese día, mi abuela nunca volvió a ser la misma. El dolor la llevó a aferrarse a una idea muy fuerte, que los muertos no se van del todo, que si uno los mantiene cerca, pueden seguir protegiendo la casa. Y así fue como tomó una decisión que en ese momento nadie cuestionó, pero que con los años demostraría ser un error. Mi abuela conservó un pequeño fragmento de uno de los huesos de su hermano, una pequeña pieza de su mano, y la colocó en un nicho de madera dentro de su cuarto, como si fuera un pequeño altar. Para ella, eso no era algo extraño, al contrario, sentía que su hermano ahora estaba ahí, acompañándolos. Y al principio, parecía que tenía razón. Porque comenzaron a pasar cosas. Pero no eran cosas que dieran miedo, eran diferentes. Por las noches se escuchaban pasos suaves en la casa, como si alguien caminara despacio por el pasillo. A veces, cuando todos ya estaban acostados, se sentía como si alguien se subiera a la cama, un peso leve, casi imperceptible. Pero nadie se asustaba. Al contrario, lo interpretaban como algo normal. Como si fuera él. Como si Pillolo siguiera ahí, jugando, molestando, como cuando estaba vivo. Y así pasaron los años. La casa era tranquila, silenciosa, pero con esa presencia que todos ya habían aceptado. Hasta que todo cambió. En el año 2004 nació el último hijo de mi papá, el hijo menor. Era un bebé que por distintas razones no fue bautizado durante varios meses, y aunque en ese momento nadie lo relacionó, fue justo a partir de ahí que todo empezó a cambiar. Las madrugadas ya no eran iguales. Todo comenzaba a las 2 de la mañana. Primero, silencio total. Después, los pasos. Pero ya no eran suaves. Eran más pesados, más claros, más lentos. El bebé empezaba a llorar, pero no era un llanto normal, era un llanto desesperado, como si estuviera viendo algo. Después venía lo siguiente. Mi papá comenzaba a sentir su cuerpo extraño, pesado, completamente frío. Intentaba moverse, pero no podía. Intentaba hablar, pero no le salía la voz. Solo podía sentir y escuchar. Los pasos, acercándose. Con los días, lo que pasaba dejó de ser algo aislado. Toda la familia empezó a escuchar lo mismo. Mis tíos decían que en las madrugadas se oían pasos dentro de la casa, claramente, como si alguien estuviera caminando con total normalidad. Pero lo más inquietante era que esos pasos siempre venían desde el cuarto de mi abuela, desde el lugar donde estaba el nicho. Y ya no solo eran pasos. Las puertas comenzaron a abrirse solas, a cerrarse con fuerza. Algunas noches se escuchaba como si algo golpeara desde dentro del nicho, como si algo estuviera intentando salir. Pero lo peor no pasaba dentro de la casa, pasaba afuera. Cada noche, alrededor de la casa, se escuchaba un sonido que nadie podía explicar, como si alguien arrastrara sacos llenos de botellas de vidrio. El sonido recorría toda la casa, una y otra vez, durante horas. El miedo empezó a crecer y la familia intentó todo lo que conocía. Colocaron espejos con cintas rojas en la entrada, hicieron oraciones, llevaron a un sacerdote, después a un pastor, pero nada funcionaba. Al contrario, parecía que aquello se hacía más fuerte, más presente. Hasta que decidieron buscar ayuda diferente. Una persona que trabajaba con energías escuchó todo con atención y luego dijo algo que dejó a todos en silencio, que el hueso no estaba protegiendo nada, que durante todos esos años había sido un punto de conexión. Una puerta, y que algo había entrado gracias a eso. Pero lo más impactante vino después. Mi papá, una noche, logró verla. No fue una sombra. No fue algo borroso. La vio claramente. No era Pillolo. Era una mujer. Desde ese momento el miedo se volvió insoportable. Ya no era duda, ya no era sugestión, era algo real. Pensando que podía ayudar, decidieron bautizar al bebé, pero no funcionó. Las madrugadas seguían igual, los pasos, los sonidos, la presencia.
Fue entonces cuando mi abuela finalmente tomó una decisión. Decidió deshacerse del hueso, lo llevó al cementerio y lo dejó donde debía estar desde el principio. Después de eso, quemaron el nicho. Todo indicaba que por fin iba a terminar, pero no fue así. Porque sin decirle a nadie, mi abuela conservó algo más, la cruz que estaba en ese nicho, y tiempo después se la entregó a mi papá. Los fenómenos continuaron, como si nada hubiera cambiado. Hasta que un día todo encajó. Yo le dije a mi papá que esa cruz venía del mismo lugar, del mismo nicho, del mismo origen. Mi papá no lo pensó mucho. La tomó, salió al patio, y la quemó. Esa noche fue diferente. No hubo pasos. No hubo puertas. No hubo sonidos afuera. No hubo nada. Y desde ese día, nunca más volvió a pasar. Porque al final, no era el hueso lo que daba miedo, era lo que entró cuando decidieron quedárselo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Suscríbete.